El macroambiente incluye al macroentorno. En ese orden, el macroentorno está compuesto por fuerzas no controlables por la empresa, pero que le permiten detectar amenazas y oportunidades en su debido momento. Entre las fuerzas que conforman el macroambiente externo o el macroentorno están la demografía, las condiciones económicas, la competencia, las fuerzas sociales y culturales, las fuerzas políticas y legales y la tecnología. ¿Qué es la demografía? La demografía se refiere a las características de la población, incluidos factores como el tamaño, la distribución y el crecimiento. Puesto que las personas son las que constituyen los mercados, la demografía es de especial interés para los ejecutivos de marketing. En resumen, la demografía es el estudio estadístico de la población y sus características de distribución. Pero ¿por qué es importante tomar en cuenta la demografía? Porque los mercados están compuestos por personas con necesidades por satisfacer y además en posesión de algo de valor para el intercambio. Entonces, necesitamos saber quiénes son nuestros clientes, qué compran, dónde compran, para qué compran, cuál es su capacidad de compra. En la medida en que conozcamos quiénes son nuestros clientes y sus características, mayores oportunidades vamos a tener para identificar sus necesidades y deseos no satisfechos. En ese orden, entonces, es importante obtener la mayor cantidad de información. De hecho, conociendo cuál es la correlación de la población a futuro, podemos tener o detectar oportunidades de negocio o, en su caso, identificar amenazas. Voy a un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la empresa Johnson Johnson de pronto empezó a perder clientes, sus ventas empezaron a disminuir. De inicio, la empresa pensó que la competencia estaba introduciendo al mercado productos con mejor calidad, y para identificar qué rasgos tenía la producción de la competencia, realizó una investigación de mercados. ¿Y qué obtuvo en la investigación de mercados? Pudo observar de que no era la competencia, era que las mujeres, producto de las dos guerras que habían vivido, no estaban muy decididas a formar familias grandes. Por el contrario, habían sido sus espacios de vivencia cotidiana devastados por las guerras. En ese orden, no tenían la menor intención de tener familias grandes. Si iban a tener hijos, iban a ser contados. Sí, sí. Además, empezó a, perdón, continuamos. Además, empezaron a formar hogares ya no tan jóvenes. De hecho, en Europa la gente se casa después de los 40 años. Y si bien es cierto que es posible de que los hijos tengan algún problema, pero la ciencia ha avanzado tanto que la probabilidad es mínima. Sí existe riesgo de que tengan algún problema de salud serio, pero es principalmente porque la población europea es bastante vieja. Y por esas razones de que se van remozando y prefieren hacer parejas con personas de otro origen, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo frente a ello Johnson Johnson? Que vendía al mercado pañales, biberones, aceites, champús para bebés, tal como actualmente comercializa en Latinoamérica, donde la tasa de natalidad es alta en comparación a Europa y también ahora al Asia. ¿Qué hizo? Con sus conocimientos en la producción de champús, ya no orientó tanto
su actividad a los infantes, sino a las personas de la tercera edad, porque la investigación de mercados identificó que las personas de la tercera edad estaban creciendo. Interesante. La población ha empezado a envejecer en Europa, en parte en el Japón. Entonces, las personas mayores empezaron a necesitar de pañales. Johnson convirtió una amenaza en una importante. Existen en Bolivia mercados que tienen una tasa de crecimiento interesante, como es Santa Cruz, seguida de Cochabamba, también de La Paz y sobre todo del Alto, donde gradualmente van a existir más personas con mayores necesidades por satisfacer. Y si surgen en el mercado empresas que puedan satisfacer las expectativas de los clientes desde ya, que van a vender más, van a tener dinero en efectivo que incluya utilidades. En ese orden, entonces, es importante conocer la demografía para orientar la toma de decisiones en el mejor orden. Pero además, el nivel ejecutivo de las organizaciones tiene que revisar los aspectos inherentes a las condiciones económicas. ¿Qué significa ello? Debe identificar el gerente cuál es la etapa del ciclo de negocios o la etapa de vida de la economía. Si la economía se encuentra en prosperidad, significa que se está enfrentando un periodo de crecimiento económico importante, que las empresas tienen posibilidades de comercializar ampliamente sus productos y de usar al 100% su capacidad instalada. Sin embargo, luego viene la recesión y después la depresión, y estos periodos se caracterizan por la reducción de consumidores y negocios. Vale decir que muchos negocios van a ir cerrando, como ocurre actualmente. Van a encontrar que existen tiendas que se están anunciando en alquiler, ya que los que trabajaban en esos espacios decidieron cerrar puertas. Luego viene la época o etapa de recuperación luego de crecimiento. Estas etapas se caracterizan porque la economía pasa de la recesión. Si quieren ampliar sus a la competencia. Las empresas deben enfrentar tres tipos de competencia: de marca, que proviene de los productos directamente similares, pero también enfrenta la competencia de los productos sustitutos, que devienen de aquellos productos que satisfacen la misma necesidad.
y también todas las empresas se enfrentan a la competencia en general por el poder adquisitivo de los clientes. Vamos a un ejemplo. Si nosotros producimos o comercializamos el detergente Ace, ¿quiénes se convierten en la competencia de marca? Las marcas Ariel, Clean, Patito, Bolívar y todos los detergentes que se pueden visualizar en el mercado local. ¿Qué implica ello? Debemos conocer cuáles son los beneficios que otorgan estas otras marcas. ¿Por qué compran los clientes un detergente Bolívar? Por el precio, por la limpieza que otorga, por la fragancia. ¿Cuáles son los beneficios que otorga la marca Bolívar? ¿Qué beneficios otorga el detergente Patito? Cuanto más tengamos referentes al respecto, vamos a tener mayores elementos para remitir a la planta esta información de manera que le puedan otorgar mayores beneficios a la marca con la que estamos trabajando. De esta forma vamos a poder captar a un número mayor de clientes. En ese orden, entonces, si tenemos información relevante de los productos de la competencia, mayores serán nuestras oportunidades. Pero si no conocemos qué marca de detergente se vende más en el mercado y no conocemos cuáles son las expectativas de los clientes, olvídense, no vamos a tener herramientas para enfrentar a la competencia. Pero no solo debemos conocer y evaluar los beneficios que otorgan los detergentes, también tenemos que evaluar los beneficios que otorgan los productos sustitutos. El jabón Bolívar, por ejemplo, el jabón Oso, las lavandinas y todo aquel otro producto que satisfaga la misma necesidad, en este caso, de limpieza. Y por último, todas las familias tienen ingresos limitados, quisieran comprar más, pero deben ajustarse a sus posibilidades económicas. Por tanto, debemos tener un estimado de cuáles son los ingresos de nuestros clientes y tenemos que visualizar cuánto podrían destinar a comprar nuestros productos. En la medida en que tengamos esta información, enfrentamos más oportunidades. En la medida en que desconozcamos información respecto a la competencia, menores serán nuestras oportunidades y mayores las amenazas. Luego están las fuerzas sociales y culturales. Existen patrones socioculturales que han sido apropiados a nivel del mundo, dada la globalización y el acceso a la tecnología. Entre estos patrones socioculturales están los estilos de vida, los valores y las creencias, las mismas que cambian con el tiempo, e inclusive más que antes. Para el ejemplo, en el carnaval de antaño participaban esencialmente varones, inclusive en las morenadas se tenía a las chinas morenas, y hoy en día la diablada auténtica y en algún grado la morenada norte tienen chinas morenas, que son hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Y en el caso de los diablos existen chinas, pero que son varones también, ¿no? Las mujeres no participaban en el carnaval de antaño. Gradualmente eso ha ido cambiando aproximadamente por el año 1970. Empezaron a surgir las primeras mujeres que incursionaron en las danzas. Y si hoy en día, no, ya no podemos evaluar, pero si evaluamos el carnaval del año 2020, vamos a encontrar que participaron muchas más mujeres que varones en los diferentes grupos del carnaval. En ese orden, entonces, los patrones socioculturales van cambiando.
Además, les decía que existen patrones que han sido apropiados por una gran cantidad de personas a nivel global. Entre estos patrones se encuentran la preocupación por el medio ambiente. Todas las sociedades tienen mayor orientación que en el pasado al consumo de productos orgánicos, al consumo de productos que no deterioran el medio ambiente. La preocupación es mayor fundamentalmente en Europa. En Estados Unidos también la gente más culta se preocupa por consumir productos saludables. Y si ustedes van inclusive a los comedores universitarios, van a encontrar que cuando estén comprando una masita, un refresco, les dan a conocer cuál es el contenido de grasa que tiene, favorable y desfavorable, cuántas calorías están por consumir. ¿Qué implica? Que en la medida en que nosotros ofertemos al mercado productos naturales, mayores serán nuestras oportunidades. En la medida en que nosotros produzcamos y comercialicemos productos que deterioran el medio ambiente, no tendremos muchas alternativas a futuro. Inclusive hoy en día se están generando envases biodegradables. Tienen un precio mayor, pero en México y en Estados Unidos y en Europa ese material ya tiene uso más común que en nuestro medio. También están los cambios de los papeles sexuales o los roles de género. Por el año 1950, los jefes de hogar eran varones y las que garantizaban el bienestar de las familias eran mujeres. De preferencia, las mujeres no trabajaban. Quienes eran los únicos que proveían de todos los recursos eran los varones. Sin embargo, eso ha ido cambiando, más o menos por el año 1950. Hoy en día podemos encontrar a tractoristas expertas, mujeres, y también podemos encontrar a chefs con mucho reconocimiento que son varones. ¿Qué significa ello? ¿Por qué es importante su análisis? Porque dado que existen más mujeres ahora trabajando, existen oportunidades para aquellas unidades empresariales que produzcan alimentos semi-elaborados. Antes no había venta para ese tipo de productos. Hoy en día existe. ¿Por qué? Porque todas las familias deben optimizar su tiempo y les es mucho más fácil elaborar alimentos en base a productos semi-elaborados. Entonces, este cambio en los papeles sexuales ha generado también oportunidades. De hecho, por el año 70, por 1970, empezaron a surgir las primeras mujeres ejecutivas. Se les dio más opción a las mujeres porque de alguna forma somos más responsables. Y de hecho, si revisamos quiénes son los mejores alumnos, vamos a encontrar que el grueso de las personas que reciben reconocimientos en la facultad son mujeres. En ese orden, la Chrysler, que es una compañía automovilística norteamericana, al ver el surgimiento de más mujeres ejecutivas, lanzó un vehículo para ejecutivas mujeres de color rojo, deportivo, y además, ¿qué caracterizaba este vehículo? El acelerador con un dispositivo especial para tacos femeninos, y le fue muy bien a la Chrysler. Luego, otra preocupación es la buena condición física y la salud. ¿Qué significa? Que el mundo entero está preocupado por mantener una buena condición física y eso implica un peso adecuado y también existe preocupación por la salud. De hecho, Europa tiene una esperanza de vida que supera los 90 años. ¿Gracias a qué? A la calidad de los productos que se consumen, al acceso a la salud y a la seguridad social. En ese orden, entonces, si producimos y comercializamos productos
que permitan o les permitan a las personas mantenerse en buena condición física, vamos a tener oportunidades de generar grandes negocios. Pero si producimos comida chatarra, vamos a tener opciones, pero sin mucha proyección a futuro. Si encontramos el elixir de la juventud, las formas para mantener y extender nuestra salud por el mayor tiempo, vamos a también tener éxito en el mercado. En ese orden, entonces, es importante tomar en cuenta las fuerzas sociales y culturales. También debemos tomar en cuenta las fuerzas políticas y legales, ya que las organizaciones, entre ellas las empresas, debemos ajustarnos a los procesos políticos, legales y sociales, entre ellos las políticas monetarias y fiscales, la legislación y las regulaciones sociales, las relaciones del gobierno con las industrias y propiamente la legislación relacionada específicamente con el marketing. ¿Qué significan las políticas monetarias y fiscales? Son aquellas que van a guiar el manejo de la economía en el país. En ese orden, estas políticas están incluidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, que es el plan que está implantando el gobierno, que ha sido formulado para 20 años, el mismo que representa el marco de referencias para las actividades que deben desarrollar los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Los gobiernos departamentales también tienen su plan de desarrollo institucional, en el que se incluyen 5 planes operativos que muestran las actividades de funcionamiento, así como los proyectos de preinversión y de inversión que se van a encarar a partir del gobierno departamental. Lo propio acontece con el gobierno municipal, tiene su plan de desarrollo territorial integral, en el mismo que están incluidos 5 POAs en los que se describen las obras que se van a encarar año tras año. Si nosotros estamos en un sector apoyado por el gobierno, tenemos oportunidades, pero si el gobierno ha olvidado nuestro sector, olvídense, enfrentamos amenazas. También tenemos que revisar la legislación y las regulaciones sociales. ¿Qué implica ello? Tenemos que cumplir con todas las leyes, la Ley General del Trabajo, la ley que rige el comercio, el Código de Comercio. Debemos también conocer la ley de pensiones, la ley tributaria y cumplir sus disposiciones. En la medida en que cumplamos, tendremos oportunidades. En la medida en que nos alejemos y clonemos facturas, enfrentamos severas amenazas, ya que en algún momento va a salir a la luz y tendremos que pagar una sanción que implica el doble de la evasión. En ese orden, entonces, también debemos revisar las relaciones del gobierno con las industrias. Si pertenecemos a un sector que es amparado por el gobierno, tenemos oportunidades, pero si por el contrario pertenecemos a un sector olvidado por el gobierno, enfrentamos severas amenazas. Por último, debemos revisar la legislación relacionada específicamente con el marketing. En Bolivia existe una ley de protección a los derechos del consumidor. Los mismos, en esta disposición legal, quiero decir, se establecen los derechos de los consumidores y las obligaciones de las empresas. Sin embargo, en el mundo existe legislación mucho más avanzada que protege aún más a los consumidores. Un ejemplo al respecto se relaciona con la adicción que generó en un usuario, en un consumidor, la firma Coca-Cola.
Esta persona no podía vivir sin tomar Coca-Cola todos los días y si se privaba del refresco empezaba a convulsionar. Esta persona se hizo varios análisis y al final pues probó que tenía adicción al producto e inició un juicio que le ha reportado $2 millones porque probó que tenía adicción. Y además una provisión cotidiana del refresco. Luego tenemos a la tecnología. La tecnología tiene un efecto importante en los estilos de vida, los patrones de consumo y el bienestar económico, ya que los adelantos tecnológicos tienen alcances importantes en el mercado. Desde ya pueden dar lugar a la transformación total de las actividades. En ese orden también inciden en la forma en que se lleva a cabo el marketing. No olvidemos que, producto de la pandemia, el marketing digital ha surgido para respaldar las actividades de las empresas y eso ha implicado un mayor uso de la tecnología. También puede afectar a las industrias por completo con nuevas tecnologías. De hecho, la elaboración de fotografías que antes demandaban equipos grandes, hoy en día se realizan en pequeños equipos que no implican grandes espacios y lo hacen inclusive con mayor nitidez, de tal forma que la tecnología realmente está cambiando la actividad dentro de la sociedad en su conjunto. La tecnología da lugar a la obsolescencia de algunos productos. Ejemplo, la computadora, una PC ha desplazado a la máquina de escribir. Y los nuevos adelantos tecnológicos dan origen a nuevas industrias. Por ejemplo, la industria del turismo al espacio, que dura una semana y cuesta alrededor de $2 millones. Y a manera de cultura general, esos espacios están copados por al menos 3 años, lo que significa que en el mundo existen ahora muchos más ricos. Y el lugar donde existen más ricos ahora es en la China. ¿Tienen preguntas? Porque hemos terminado la revisión de este tema. ¿Tienen preguntas? Me han dejado hablando sola. No, sí, digamos que No, licenciada. no, licenciada. Aprendió muy bien. No, Ya estaba por ponerme triste. Le dice, ¿cómo pues? no, licenciada, no se ponga triste. ¿Ya? Sí, Gracias. es que me han sindicado. Voy a estar feliz, Luis, que es Día de la Mujer hoy día. Tienes razón. Muchas gracias. Felicidades, dice. Feliz día, Lice. Feliz día, Lice. Felicidades, Lice. Feliz día, licenciada. Dice, hoy día no tiene por qué estar triste. Muchas felicidades. Gracias. Les agradezco infinitamente. Felicidades a las compañeras también y a sus mamás, hermanas, sobrinas. Bueno, el aporte de la mujer es importante sin desmerecer el aporte del hombre. Pero no olvidemos que hombres y mujeres debemos construir una sociedad más equitativa con oportunidades para todos. ¿Hay alguna pregunta? No, Lice. Ninguna. No, licenciada. Bueno, vamos a continuar el próximo día viernes, esta noche sí o sí voy a incorporar en el grupo de WhatsApp los dos grupos de diapositivas para que tengan el respaldo. Les he mandado los textos, así es que contrasten de manera que vayan consolidando su conocimiento. Bueno. Gracias, licenciada. Gracias, Lice. Licenciada. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta el A viernes. usted también, que le vaya Hasta bien. Hasta luego.